En este momento les estoy presentando a ustedes la guía. Esta guía la voy a pasar de una vez, se las voy a compartir en el chat grupal para que ustedes, si tienen computador, lo pueden ir abriendo de una vez en este momento. Ya acabo de enviar la guía, dice guía 3. Bueno, la guía 3 que está enviándose en este momento al chat grupal tiene la siguiente actividad. Ya estamos en la parte de actividades de transferencia. Lo último que miramos fue metodología Scrum, ¿sí? Un pequeño, digámoslo así, análisis de cómo funciona esta metodología de desarrollo, una metodología ágil, sobre todo cuando son procesos donde se tiene que realizar software en corto tiempo, ¿no? Ya para esta actividad lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera actividad es la lista de requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, yo a ustedes les compartí desde, desde WhatsApp el archivo plantilla stakeholders, ¿cierto? Entonces, para desarrollar esta evidencia, el aprendiz debe realizar un análisis de cada uno de los usuarios que utilizan los procesos a automatizar. Quiere decir, todos aquellos usuarios que muy posiblemente van a estar dentro de la interacción con el sistema. Llámese cliente o llámese dueño de la empresa. Quien sea que vaya a utilizar el sistema de alguna manera directa o indirectamente, es un stakeholder o un usuario, ¿no? Entonces, ahí hay que definirle un código, un nombre, cuáles son sus funciones, qué va a realizar este usuario dentro del sistema y el alcance que tiene este usuario para la ejecución de actividades que se van a realizar dentro del sistema o el proceso que va a realizar el sistema. Bueno, aquí deben asociar cada una de las partes interesadas con el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser, ustedes ya analizaron la empresa, puede ser que la empresa sea demasiado grande, pero nuestro software solamente va a estar desarrollado para cierto servicio que se va a realizar en la empresa, ¿sí? Ejemplo, tengo una empresa farmacéutica, pero yo no voy a hacer la parte de ventas, voy a hacer solamente la parte de inventario. Entonces me voy a enfocar en esa parte. Los usuarios, o sea, los stakeholders, que van a interactuar en la parte del inventario. Por ejemplo, en una droguería, ¿quién interactuaría en la parte de inventario? Los escucho. En la parte de inventario sería el, pues como el administrador, Sí, muy bien. Sí, claro, porque él es el dueño y él tiene que saber qué tiene, ¿no? y, ¿Quién más? el vendedor, También, claro. Cuando mm, yo lo mando a hacer revisión de inventario. Ajá. Y hay otra persona que también interactuaría en mm, un el inventario. contador, No, no, no porque no ah, el estamos manejando efectivo, sino cliente, tampoco. El cliente sería en la parte de ventas. Cuando yo le vendo, sí, ahí estaría interactuando con el cliente. Pero en este caso estamos hablando de inventario. ¿Inventario qué quiere decir? Revisar y tener en control todo lo que yo tengo en mi almacén. Solamente saber qué es lo que tengo yo para vender. Entonces, otra persona que miren que indirectamente también es un usuario es el proveedor. Yo no puedo tener ah, inventario sin un proveedor, ¿cierto? Entonces, eso es analizar muy bien la parte para la cual voy a desarrollar el software. Entonces, quien me ha comentado en la parte creo que una de ustedes me comentó sobre un software de apoyo para un almacén. Entonces, esta persona tiene que saber qué tanto le va a hacer al almacén, si es inventario solamente, si es ventas, si es reporte. Entonces, para esa área debo analizar quiénes son los usuarios que van a interactuar, sea directa o indirectamente. Bueno, lo mismo para el colegio. En el colegio, miren que no es toda la funcionalidad del colegio, sino la parte de reporte de notas. Para esta parte de reporte de notas, entonces yo tengo que solamente enfocarme en los usuarios que van a estar en la parte de notas. Coordinador académico, el profesor, alumno y padre de familia, no más. Bueno, entonces, continuando con eso, ¿cierto?
Vamos a hacer, ustedes tienen que hacer el siguiente ejercicio, realizar la lista de requerimientos funcionales y no funcionales. Recuerde que funcionales hace referencia a cómo funciona el sistema, cómo va a funcionar el sistema. Y los no funcionales ya son requerimientos, digamos que son indirectos al sistema, pero que afectan como el tipo de sistema, cómo va a ser la interacción gráfica, el sistema operativo en el cual va a correr, para si es una página web, en qué resoluciones, todo ese tipo de requerimientos, ¿no? Si, por ejemplo, es un software para venta de productos en línea, entonces yo ahí coloco el requerimiento de qué tipo de, o cómo van a ser los pagos en línea, ¿no? Si van a ser con qué proveedor, si va a ser con transferencias bancarias, si va a ser con tarjeta de crédito, si va a ser con cualquier otro tipo de pago. Entonces yo tengo que especificarlo y yo son requerimientos no funcionales, sino eh, otro tipo de requerimiento, ¿no? Para la realización de esta evidencia se presenta la plantilla de stakeholders. Entonces voy a abrir un momentico la plantilla de los stakeholders para que recuerden cuál es la que estamos haciendo referencia. Entonces miren que aquí en esta plantillita ustedes tienen la parte ya en blanco, ¿sí? Y aquí tienen un ejemplo, ¿sí? Ya lleno. Entonces aquí no hay pierde, ustedes tienen el ejemplo y aquí está la plantilla vacía. Esto ya se explicó en la anterior sesión. Bueno, continuando con la actividad. Entonces, este es el anexo que ustedes van a encontrar que ya fue enviado, que se llama plantilla stakeholders. ¿Sí? Bueno, se debe diligenciar y deben colocarlo, recuerden, para cada una de las funcionalidades del sistema. Cada una. ¿Sí? Entonces, esta plantilla lo va a guiar sobre cómo usarlo. Ya lo explicamos una vez y recuerden que aquí ya está explicadito, miren. Cuando dice ejemplo, lista de requerimientos, aquí dice, vean, el gerente de operaciones, qué hace el gerente, le pongo un código, a qué requerimiento afecta o en qué requerimiento funcional va a estar este stakeholder o usuario del sistema, ¿sí? Eh, aquí tenemos otro, director de alistamiento. Entonces, miren que estos son internos, stakeholder, SH, quiere decir stakeholder, y internos, y stakeholders externos, o sea, que van por fuera, son estos indirectos, ¿no? Mire, clientes, proveedores, sociedad, gobierno, etcétera. Gobierno, ¿por qué? Pues puede ser que en algún caso haya un software o nos pidan hacer un software que también tenga una parte para un ente controlador, ¿no? Por lo general, por ejemplo, algunas empresas tienen que permitirle a la DIAN, por ejemplo, hacer revisiones, ¿no? O ver los informes. Entonces, puede ser que tengan esta parte o este tipo de usuario externo. Listo. Esto es lo que tiene que ver con el ejercicio o la actividad 1, lista de requerimientos funcionales y no funcionales. Como acordamos en la vez pasada, usted ya debió haber adelantado un poquito qué requerimientos, ya hizo el análisis y de pronto ya adelantó el documento. ¿Usted qué va a hacer? Va a diligenciarla y la va a enviar al correo, ¿sí? A mi correo con el siguiente nombre. Por favor, póngale en este nombre al archivo, renómbrelo. Si usted no sabe cómo renombrar el archivo, miren lo que dice aquí, EB1, o sea, evidencia 1, plantilla stakeholders, guión, mi nombre y mi apellido, ¿sí? Esta actividad o estos stakeholders lo van a hacer sobre el proyecto. ¿Qué quiere decir? Que esto fue en grupo, ¿no? El proyecto yo lo hice en grupo, pero me lo van a entregar individual. Es decir, lo van a hacer en grupo, pero cada uno me entrega individual. ¿Por qué? Porque yo necesito saber quién participó y poder calificarlo, ¿sí? Entonces, cada uno, necesito la evidencia de cada uno. Trabajan en grupo, el grupo de proyecto, pero me entrega cada uno. Entonces, cada uno le va a colocar esta estructura. Evidencia 1, plantilla stakeholders, guión nombre, guión apellido, y le colocan la extensión pues no la tienen que colocar porque esa ya viene por defecto, ¿no? Recuerden que la extensión yo les expliqué que yo le doy acá arriba al explorador de Windows, le doy vista y le digo extensiones, miren, aquí esta flechita, si la quito no me muestra la extensión, ya dice EB1 plantilla stakeholder, pero si le
si le digo, o la selecciono, le digo que me la muestre, él me va a mostrar la extensión, que quiere decir qué tipo de archivo es. Y usted simplemente le va a cambiar nombre, ¿sí? Y entonces le va a colocar Marlon González. En este caso yo ya sé que soy, quién es la persona que va a hacer. Aquí me dice intentar de nuevo porque la tengo abierta, ¿sí? Pero si yo la cierro, le doy intentar de nuevo y él ya me dejó cambiarlo, mira. Entonces, así quiero que lo envíen. Evidencia 1, plantilla stakeholders, guión, su nombre y su apellido. ¿Sí? Por favor, recomendación, coloquen el primer nombre y el primer apellido, así no les guste, porque es que yo acá los tengo organizados por orden alfabético. Yo sé que algunas personas utilizan su segundo apellido o su segundo nombre porque no les gusta el primero, pero para este caso yo no me sirve. A veces no los encuentro o a veces yo miro a esta persona y yo digo, ¿quién será? No lo tengo. Entonces yo busco es por orden alfabético. Entonces, por favor, primer apellido y primer nombre. Bueno, segundo, la segunda actividad que van a hacer ustedes es el informe de especificación de requerimientos. Por favor, si de pronto ven que está intermitente la señal o no me escuchan, me escriben por el chat para estar pendiente. ¿Listo? Actividad 2. Informe de especificación de requerimientos. Entonces, el informe de especificación de requerimientos, usted ya sabe cuál es. Es este documentico que les mostré la otra vez. ¿Sí? Vamos a colocarlo acá. Recuerden que este ya lo explicamos. Dice especificación de requerimientos, nombre del proyecto, la empresa para cuál van a hacerla, la versión del documento. Recuerden que cada vez que le hagan un cambio al documento, cambia la versión, ¿no? 1.1, 1.2, 1.3, así sucesivamente. Cada uno va a tener la explicación. Este documento tiene la explicación. En la primera parte ustedes diligencian quién quién lo llenó por primera vez, quién le hizo los ajustes la segunda vez, quién revisó e hizo ajustes por tercera vez. Aquí colocan la fecha, la versión que quedó el documento, qué se hizo o qué ajustes se le hizo y quién los hizo. Y de aquí para acá ya está, miren, está todo. Es prácticamente pasar lo que ustedes colocaron en el proyecto inicial, ¿cierto? Aquí hacen una introducción, el por qué o cuál es la razón de que tengamos el documento de especificación de requerimientos. Una razón, ustedes pueden colocar el siguiente documento, especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto tal, le colocan un nombre, en el cual se pretende solucionar el problema que presenta la empresa, que es y describe. Entonces hacen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Aquí está una descripción. ¿Cuál es el propósito de este documento? Entonces es el propósito tener claro cada requerimiento que se vaya a usar o a implementar en el aplicativo. Un alcance. O sea, ¿qué va a hacer el software? ¿Sí? ¿Qué se pretende con estos requerimientos que haga el software? Y sus subsistemas, si los tiene, ¿no? O sea, va a haber una función principal que va a hacer esto y unas funciones secundarias que van a hacer esto y esto y esto. ¿Listo? En las definiciones, acrónimos y abreviaturas, en caso de que las haya. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que la empresa utilice abreviaturas, ustedes tienen que colocarla y qué quiere decir cada abreviatura. Un ejemplo, si yo fuese a hacer un software para una carnicería, entonces una abreviatura sería KL y yo le colocaría kilogramo. Entonces, si en el software una persona ve KL, tiene que saber qué es kilogramo. Si en el software una persona ve LB, tiene que saber qué es libra. Aparte, para el desarrollador, cuando esté dentro del código y yo mire una variable que dice KL, sé que ahí va almacenado el dato de un kilo o de los kilos que haya capturado el sistema. Y si dice LB, que es libra, entonces que ese rango ya no va en kilos sino en libras y que el valor almacenado dentro de esa variable es libras. Eso ya son términos que van a entender ustedes un poquito más cuando estén en la parte de desarrollo, pero vuelvo y les digo, si hay abreviaturas, acrónimos, hay que colocarlos ahí y cuál es su definición, ¿no? Por ejemplo, si es un software de ventas, IVA, o sea, IVA, tienen que colocarle impuesto de ventas, etcétera, ¿sí? Cualquier abreviatura que utilice, si estamos hablando de un colegio, es posible que el colegio también tenga abreviaturas.
Entonces hay que colocarle aquí. Referencias. Si tuviesen o tuvieron que hacer referencia a algún documento. Apreciación global, en caso de que ustedes quieran darle una apreciación al documento. En caso de no, pues no hay necesidad. Descripción general, ¿sí? Es decir, por qué esto es importante y describir sobre qué manera esto va a afectar al desarrollo del proyecto. Entonces, estos requerimientos funcionales y no funcionales son importantes porque especifican el funcionamiento principal del sistema y su entorno donde se va a implementar, etcétera, y ahí ya le colocan ustedes más o menos una descripción general, el por qué. Dime, Denise. No, inspector, nada. Ah, ok, listo. Perspectivas del producto, o sea, la relación del producto con cualquier otro producto. Esto pasa cuando estamos haciendo un producto y está basado en otro, ¿no? Funciones del producto, qué funciones va a tener el producto. Entonces, si es inventario, qué funciones va a tener. Si es un software de inventario, va a tener ingreso de productos, entradas y salidas de producto, informes de inventario, informes de entradas y salidas, y va a tener un informe de proveedores, ¿sí? Y va a permitir también crear y editar proveedores. Características de los usuarios, ustedes ya saben, eso lo van a tener en la plantilla anterior, a los stakeholders. Restricciones, qué problemas pueden presentarse en el momento de hacer este documento. Si existen, si ustedes las alcanzan a percibir, las colocan de una vez. ¿Cuál podría ser una restricción? Si ustedes ven que hay algún tipo de restricción, digamos, por causa de la pandemia, para que ustedes desarrollen este sistema, o que esto haga que el sistema sea más demorado, lo colocan. Por ejemplo, en este caso, una restricción para mí sería que hubiesen fallas de comunicación o de energía para poderme comunicar con el cliente y poder aclarar cuando hayan dudas sobre el proyecto, ¿sí? De pronto algo que se nos pasó y hay una duda, entonces yo tengo que aclarar que podría haber ese inconveniente que ese día no hubo energía, o que ese día no hubo internet para nadie, o que de pronto el proveedor no tuvo internet. Entonces, todo ese tipo de inconvenientes ustedes lo pueden colocar. En este caso son válidos porque recuerden que por pandemia uno no sale, ¿no? Trata de no salir, entonces tratamos de hacer todo virtual. Esa puede ser una restricción. Atención y dependencias. Entonces, si necesita de pronto cumplir con algunos requisitos, ¿no? El sistema. Requerimientos específicos, pues ustedes ya saben, aquí vamos a los requerimientos funcionales y empiezan. Cuadrito por cuadrito es cada requerimiento funcional, cuadrito por cuadrito van creando los no funcionales, cuadrito por cuadrito lo que ustedes vean de interfaz de usuario y ahí termina el documento. Este es el que quiero que me envíen y lo van a enviar de la siguiente manera. Ustedes le van a colocar, van a hacer lo siguiente, van a colocarle EB2, informe, SR, nombre y apellido. Así está el documento como yo se los envié. Mire, EB2-informe srs.doc. ¿Sí? Entonces aquí lo que tendrían que hacer ustedes es simplemente clic derecho, cambiar nombre, le anexan su nombre y apellido. Listo. Entonces, este sería cómo deberían ustedes enviarme los documentos al correo. ¿Sí? Le agregan el nombre y el apellido. Bueno, ¿qué van a hacer para poder resolver este punto 2? Entonces, vamos a analizar el punto 2. Hay un punto muy importante que yo quiero que me pongan atención ahorita, sí. Suelten todo lo que estén haciendo, si están distraídos, y pongan atención. Entonces, dice la información para el informe de especificación de requerimientos. Una vez definida la lista de requerimientos por cada rol, eso se hizo entonces ¿en qué documento? En lo de los stakeholders. Se debe realizar las diferentes secuencias o mockups. Entonces, ¿cómo van ustedes a identificar qué requerimientos tienen? Van a hacer lo siguiente. En este caso, les voy a mostrar qué es un mockup. Entonces, aquí ustedes van a ver, esto lo van a hacer ustedes a mano, ¿sí? En un cuadernito, una hoja en blanco.
y van a imaginarse cómo es la funcionalidad del software. En este caso, esto podría ser, esto es para una página web. En la parte inicial ustedes ven que va a haber, estoy creando que arriba va a haber un logo, que aquí van a haber unos menús, que acá va a haber una imagen, aquí va a haber un texto, acá va a haber otra imagen, acá van a haber otras imágenes que podrían tener vínculos, texto, y yo voy explicando qué hace, por ejemplo, si le doy clic aquí este enlace, a dónde debería pasar y acá qué debería haber. Entonces usted ya se empieza a dar una idea de cómo va a funcionar su sistema. Usted mismo lo coge y lo dibuja. Lo coge a mano, a lápiz o en lapicero y empieza a dibujarlo en una hojita, ¿sí? Lo va a hacer. No tiene que quedar, miren que esto no es una línea súper recta, ¿no? Eso no, simplemente usted coge a mano y empieza a trazar y empieza a dibujar y va haciendo cómo debería quedar, ¿sí? Entonces, esto yo quiero que al final del informe lo coloquen como evidencia de que hicieron el ejercicio, de que sí hicieron o se imaginaron cómo va a funcionar el sistema. Este es otro ejemplo, aquí les voy a mostrar otro ejemplo de un mockup, un poquito para los que les gusta hacerlo, los que son perfeccionistas, hacerlo más perfecto. Entonces, aquí esta persona llegó y dibujó realmente la pantalla. Dijo, aquí va a haber un botón de cerrar, aquí va a haber unos campos para registrar y esto va a ser un registro de una persona en el hotel. Entonces, ¿cuál sería el requerimiento funcional aquí? Registro de persona en el hotel. Ese es el requerimiento funcional. Debe haber un campo de identificación, un campo de nombre, un campo de apellido. Eso va en la descripción del requerimiento. Un campo teléfono, un campo habitación, que el campo teléfono solamente debe permitir números, que el campo habitación también debe permitir números, que va a haber un campo llamado RH, o sea, tipo sanguíneo, y esto va a ser un campo de selección, es decir, que cuando el cliente haga clic, aparezca una lista con todos los grupos sanguíneos. Acá ven ustedes, por ejemplo, un campo tipo fecha. Ustedes van a decir, va a haber un campo tipo fecha y ese campo tipo fecha, al hacerle clic, debe aparecer un calendario para que sea más dinámico. Una fecha de ingreso de cuando llega y una fecha de salida. Todo eso que yo les estoy hablando es lo que debe ir en la descripción del requerimiento funcional. Entonces voy a abrir el requerimiento funcional para que sepan. Esa descripción que yo acabo de dar es la que debe ir aquí, miren. Requerimiento funcional, aquí. Entonces, nombre, registro de persona en el hotel. ¿Cuándo se hizo? ¿Qué grado? Pues muy importante, porque si el hotel trabaja con clientes, este módulo es importantísimo. Descripción. Entonces, aquí es donde describen tal cual como yo lo hice ahorita, ¿sí? Así tal cual como yo acabé de escribirlo, ustedes cogen. Se va a encontrar un formulario, va a haber un botón de cierre, van a ver los campos tal, el campo de identificación debe permitir solamente números, el campo nombre debe permitir eh, letras y caracteres como el espacio, el campo teléfono solamente números, habitación solamente números y así. Y van a colocarle, va a haber un botón de registrar y el botón cuando el cliente le dé registrar debe almacenar la información y va a haber un botón cancelar en caso del clic de que el cliente ya no quiera registrarse, simplemente sale y se va a la parte principal del sistema. Entonces yo estoy describiendo. Aquí hay otro ejemplo, entonces para que aquí lo tengan, miren. Esto es un software de lecciones, el mockup. El mockup quiere decir como el bosquejo, o sea, el plano inicial que yo hice a mano. Aquí está un poquito, digámoslo así, bien pulido, pero usted lo puede hacer a mano, no necesita hacerlo así. Hay herramientas, sí hay herramientas online. Si usted quiere, es más curioso, puede buscar herramientas online para hacer mockups. Si no, hágalo a mano que con eso basta, ¿sí? Entonces, sistema electoral, miren, aquí está, la persona se está imaginando cómo va a ser el sistema de votación. Dice, va a haber una ventana principal donde va a haber una sección en la parte izquierda donde van a estar los candidatos. En la parte derecha superior va a haber un campo de selección donde yo voy a poder filtrar los candidatos, ya sea para votar por alcalde, para votar por consejo o para votar por gobernación.
Entonces, y voy describiendo, ¿no? Esto es lo que yo voy describiendo en el requerimiento funcional. Eso debería ir, vuelvo y repito, aquí en la parte descripción, en esta partecita que yo estoy sombreando de gris. Ahí describo cómo debería ir este requerimiento. Entonces yo digo, en la parte izquierda superior va a haber un filtro de selección donde yo voy a poder cambiar el alcalde, el tipo de candidato, alcalde, consejo, gobernador, y aquí me van a cambiar las opciones dependiendo de qué escogí. O sea que si escogí gobernador, aquí pum, van a aparecer todos los candidatos para gobernación. Si escogí alcalde, ¡pum!, esto tiene que recargarse y aparecer todos. Y va a aparecer en la parte inferior voto en blanco más un botón que dice votar, que al momento de votar va a almacenar la opinión y la opción que seleccionó el votante. Miren que estoy describiendo todo lo que debe hacer el sistema. Entonces este es un requerimiento funcional que se llama elecciones, ¿sí? Podría haber otro requerimiento funcional que se llame conteo o informe, ¿sí? Donde especifica cómo va a ser el conteo y el informe. Y podría haber otro requerimiento funcional que diga exportar informe, cómo o cuáles son las opciones para exportar informes, sea por ejemplo en archivo Excel o en PDF o una imagen con un gráfico así de código de barras que diga con porcentaje cómo le fue a cada uno. Eso ya es creatividad de ustedes. Para eso se realiza el mockup, para que yo tenga más claro los requerimientos funcionales y que yo haga fluir mi imaginación. Yo les recomiendo a ustedes, chicos, para esta actividad, busquen en internet sistemas que se asemejen a lo que usted está trabajando para que le dé ideas de cómo funcionan y tomen solamente lo que necesitan y lo mejor, lo que les pareció mejor. Y con eso ustedes más o menos van creándose una idea de cómo debería quedar. ¿Listo, chicos? Esto es lo que tiene que ver con las actividades a desarrollar. Entonces, son dos actividades, lista de requerimientos funcionales y no funcionales, y el informe de especificación de requerimientos, donde al final usted va a anexar los mockups que les acabo de explicar, que son planos hechos a mano o bosquejos hechos a mano, donde yo digo cómo va a interactuar cada cosa. Por último, recuerden enviar con el nombre EB2, informe SRS, nombre y apellido. Y lo envían al correo, por favor. Esta actividad es grupal, la van a hacer en grupo, pero vuelvo y le repito, me lo envía cada uno. ¿Listo? Cada uno me tiene que entregar. Y al final, les voy a enviar, esto se los voy a enviar el día viernes, es un cuestionario, es evidencia actividad 3, que es un cuestionario donde usted no lo va a hacer en línea, se los voy a enviar en documento para que usted lo resuelva y es con base a las lecturas que yo les he enviado. ¿Listo? Este lo envío el día viernes y me lo entregarían el día lunes. Esta actividad que estoy dejando hoy de los stakeholders y de los requerimientos funcionales es para el día viernes. ¿Listo? Con esto ya cerramos la guía número 3 y avanzamos a la siguiente guía, que es muy bonita. Seguimos ya metiéndonos ya un poquito más de lleno a la parte de documental ya inicial de un proyecto como tal y ya iniciaríamos, si el Señor lo permite, también ya avanzando a la parte de utilizar programas y aplicaciones para crear ya estos planos que necesitamos. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Esto sería para este viernes, en 2 días. Sí, las dos primeras, como esto ya lo habíamos explicado y realmente simplemente diligenciar estos formatos, llenarlos, ustedes ya tienen la información. Lo que de pronto les toma un poquito, digamos, de tiempo ahorita sería que ustedes hoy se tomen una tardecita y empiecen a mirar otras aplicaciones relacionadas con la que usted va a hacer para que mire cómo funciona y tenga una idea y se dé idea de qué realmente necesita usted y haga esos planos, esos croquis iniciales, ¿sí? Y de ahí ya usted lo que hace es describir. Miren, así como yo describí el requerimiento, así mismo lo van a hacer ustedes, ¿ya? Es supremamente sencillo. Yo creo que ya cada uno tiene muy aterrizado qué es lo que va a hacer. Ya ha hablado con el cliente. Ya es simplemente que ustedes empiecen a dejar volar su imaginación y su creatividad. Por eso son analistas. Nosotros los analistas tenemos esa cualidad. Que debemos ser creativos, debemos ser propositivos, debemos
y darnos unas cosas fantásticas, ¿sí? Tampoco irnos al extremo porque ya saben que el tiempo es dinero y tampoco me puedo poner a hacer cosas súper avanzadas con interacciones re locas, no. Tratar de hacer que todo sea muy fácil, muy sencillo, muy funcional. Recuerden lo siguiente, cuando una interfaz es sencilla, es básica y funcional, a la gente le gusta más. Por eso mucha gente escoge WhatsApp. WhatsApp es muy sencillo, es muy básico. Y tú chateas y haces lo que tienes que hacer. Está enfocado en lo que tiene que hacer. No tiene nada más. Por eso mucha gente lo utiliza. Entonces, asimismo, yo les doy la recomendación de que asimismo hagan sus mockups o lo que tengan en mente. Tampoco muy loco, pero tampoco muy simplista. Bueno, preguntas. Bueno, entonces, chicos, no siendo más, voy ya mismo a subir esto a YouTube para que lo tengan como repositorio y cualquier cosa quedo atento para que me pregunten. Bueno, chicos, entonces que pasen un feliz día, que les rinda, muchachos, y aprovechen el tiempo. Se vienen nuevamente restricciones de salida de pandemia, entonces aprovechen que van a estar en casita para que vayan avanzando. Bueno, el Señor los bendiga, muchachos.